se puede tener, si es que se comienza desde pequeño, placer por el proceso de aprender. Todo lo que me ha pasado en la vida ha sido básicamente por tener el placer en el proceso de aprender, no en el saber, sino en el proceso, ¿no? Uno haciendo esfuerzos para construir o para comprender, ya siente el placer. Es como el fútbol, el placer no está en ganar, sino en jugar. Eso es lo que la gente a veces no comprende y obliga a los chicos a aprender para sacar la nota. Mucha gente quiere la nota, no encuentra el placer en el proceso. Yo nací pues en el año 49, en Salpo. Salpo es un pueblito a 3.550 metros sobre el nivel del mar, en la sierra de Trujillo. Mi padre era obrero de Sidre Perú. Entonces cuando yo le iba a dejar el desayuno, por ejemplo, a su trabajo, en el camino, te podrás imaginar, atravesar pues la planta de hierro, la planta de acero, con toda la tecnología que en esa época era la planta más moderna, una de las más modernas de América del Sur, y que estaba dirigida por franceses. O sea que tuve contacto con la tecnología de alto nivel. La secundaria técnica la hice en Chimbote. Yo regresé a Chimbote con mi madre y es allí donde mi papá, sin consultarme, me puso en un instituto técnico. No me consultó. No me consultó. Me sentí un poco frustrado al principio porque eso era para trabajar a los 15 años, era técnico, ¿no? Pero a los 6 meses me sentí feliz porque había cosas que me gustaban, experimentos, ¿no? Hacíamos circuitos, es una cosa prácticamente de laboratorio. Al terminar la secundaria técnica, por haber sido el primero o uno de los primeros, me envían becado al José Pardo para seguir la carrera de técnico, pero ya a un nivel superior, técnico de mando medio le llamaban, ¿no? Ya era una especie de eslabón entre el ingeniero y el técnico. Y en este instituto, en el Politécnico José Pardo, era interno, también hay pues experiencias interesantes que poco a poco me fueron desviando a la física y a las matemáticas, motivo por el cual pregunté dónde había una facultad que me enseñe una carrera para pensar, para comprender la física, la matemática, la química. Y justo había una facultad que tenía ese nombre. Era como algo que me caía del cielo, era Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Era como un poco más y decían, esta facultad está hecha para ti. Lo único que era difícil era el ingreso, ¿no? El tipo por el cual, aprovechando las tardes, me preparé en el Instituto Matemático Superior. A Modesto lo vimos llegar a la uni el año 67, no, un poquito más antes, como un traslado. El primer curso que tomó conmigo fue el de física, de primer año naturalmente. Él venía de un instituto técnico y tenía que ponerse al día. Entonces, no lo noté al comienzo, desde luego, porque hay bastantes alumnos, ¿no? Pero después de unos cuantas semanas, pude darme cuenta que estaba entre los mejores. Le propuse yo de que se quedara en vacaciones, que íbamos a tener un curso especial. Se quedó y de allí surgió la tesis, porque al terminar ese curso se me ocurrió a mí, entre todos los que estaban allí, escogerlo a él para un problemita que tenía que ver directamente con el curso que habíamos hecho en el verano. Era un problemita
de aplicación. Se trataba de encontrar la trayectoria de un protón cuando se acercaba a un núcleo, que lo repelía. Y luego de cambiar el signo de una de las cargas para conseguir más bien una atracción. Luego alteramos otras condiciones como para obtener una variedad de curvas. Lo difícil allí era programar en la clase de computadoras que habían en ese momento y obtener trayectorias. Entonces eso lo tuvimos que hacer con la computadora de San Marcos, me acuerdo. En esa fecha logramos acceso a la computadora de San Marcos sin problema. Algo que después se perdió, porque acá en el Perú las universidades entre sí generalmente no realizan proyectos conjuntos. Después de esa tesis me entró la curiosidad por los cálculos, las fórmulas, y usted me convenció para hacer la maestría en física, pero la maestría en la UNI era muy exigente, en una serie de requisitos. Era dirigida por el doctor Carlos del Río y escogí una tesis muy teórica, ¿no? La teoría de la relatividad general. La tesis que él presenta, su tesis de grado que presenta él en la UNI, era sobre la relación o la interrelación que hay entre las fuerzas gravitacionales y las fuerzas electromagnéticas, ¿no? Él lo que trata de demostrar es cómo las fuerzas electromagnéticas pueden, de alguna manera, disminuir o eliminar las fuerzas gravitacionales. Es un estudio con una base, un sustento matemático muy fuerte, ¿no? Que ya Einstein había hecho algunos estudios sobre eso, ¿no? Y esa tesis le valió para ganar después una beca para estudiar un doctorado en física en Francia. Este es un reactor de investigación de 10 megavatios de potencia que sirve esencialmente para producir neutrones en gran cantidad, radiación neutrónica en otras palabras. De modo que el reactor produce radioisótopos, sustancias radioactivas que pueden tener dos fines. Una, para hacer análisis químicos, es decir, qué compone la sustancia irradiada, y otra para usar esta sustancia en medicina, agricultura, medio ambiente. En medicina, por ejemplo, incorporándolas a fármacos y convertirlas entonces en radiofármacos, los que sirven para analizar enfermedades, diagnóstico de enfermedades de diversos órganos del cuerpo humano, pero también puede servir para curar el cáncer, es decir, colocar las sustancias radioactivas en puntos cercanos a tumores para atacarlos y eliminarlos. Del centro del reactor salen rayos neutrónicos a través de tubos especiales que van a dar por ejemplo, esta ventana, que es una de las salidas de los neutrones, que luego van a ser utilizadas en un instrumento que se instala en este goniómetro, un instrumento llamado difractómetro. ¿Para qué sirve un difractómetro? Sirve para estudiar el ordenamiento de los átomos en los materiales, y el ordenamiento de los átomos tiene que ver con las propiedades que nosotros queremos. Además de identificar químicamente el elemento, se puede deducir las propiedades de los materiales.
Bueno, Modesto, el amigo, es el mismo Modesto compañero de trabajo en los temas. Él es una persona muy inteligente, tiene una capacidad muy grande de hacer simples las cosas, tomar solamente la parte medular y tomar decisiones y acciones en función de lo medular. Él es una persona bastante sensible, en el sentido de que entiende muy bien cómo actúan y cómo reaccionan las personas. Y en el fondo siempre he tenido la impresión de que él está haciendo permanentemente labor de investigación sobre las personas que lo rodean. Siempre él lo que hace es preguntas muy inquisitivas, bromas, y muchas de sus preguntas van orientadas un poco a motivar a que la persona con la que él está interactuando reaccione y muestre sus particularidades internas. Yo creo que en esa esencia quizás él también sea una especie de psicólogo en cuanto está investigando sobre la manera de ser y la manera de actuar de las personas. El Instituto de Física Nuclear de Orsay, curiosamente, contrario a lo que sucede en el Perú, selecciona a los profesores de todas las universidades y a los alumnos de todas las universidades. Y estamos todos juntos. Y es muy riguroso. La directora era la doctora Benoit. Me hace una entrevista. Me dice, pero acá hay que saber el francés en forma fluida para llevar los cursos. No, pero va a tener dificultades. Al año, después de esto, la directora me llama, me dice, señor Montoya, usted ha quedado entre los primeros. Y hay una ley que ha salido de que a los primeros hay que darles una alocación especial, que era en realidad un fondo de investigación para hacerla en cualquier lugar. O sea, uno podía escoger su laboratorio para hacer su tesis. Entonces, mi objetivo era tener el mínimo tiempo en París. Y esa pasión y esa decisión me empujó a hacer la tesis no en 3 o 4 años como acostumbraban allá, sino lo hice en 1 año. La tesis de doctorado lo hice en 1 año. ¿El tercer ciclo? Sí. Y ahí me produjo un efecto contrario a lo planeado, ¿no? Porque al haber hecho una tesis tan rápido, ellos me propusieron para hacer el doctorado de Estado. Esta tesis de Estado, por ejemplo, trató también de la fisión. Y bueno, igual la tesis de Estado también la hice en tiempo más o menos récord, ¿no? Normalmente se puede tomar 5, 6, 7, 8 años. Yo la hice en 4. Y me vine inmediatamente, terminé la tesis, en octubre me vine inmediatamente a Lima, y acá en el IPEN estaba pues el general Barreda, le digo, y Benjamín Martí Corena. Hay trabajo en el IPEN, ¿y usted qué sabe hacer? Entonces, bueno, yo soy doctor en física nuclear y tengo pues experimentos en neutrónica que tienen que ver con la fisión nuclear. Oiga, ¿y eso tiene que ver con la bomba? Sí, es una de las aplicaciones. Hay trabajo. Cuando regresé acá al IPEN, cosa curiosa, todo esto era dirigido por militares. Con los civiles había mucha contradicción, sobre todo por la diferencia de trato. Los militares tenían de todo, o sea, se repartían porque había un proyecto de $100 millones y los militares le daban cosas a los civiles por cosas pequeñas, cosa que produjo contradicción. Y nos vimos envueltos todos en una suerte de reclamos, pero como los militares no dejan de ser militares, reaccionaban muy, un poco exageradamente, ¿no? Y lo que ellos hicieron es, para que la gente se tranquilice, escogieron a 5 personas para expulsarlos del IPEN, entre los cuales tuve la mala suerte de estar yo. El hecho era que en la época del gobierno de Belaúnde había una ley según la cual si uno no tenía 3 años y 3 meses,
su contrato podía ser resuelto al instante sin explicación alguna. Y fuimos 5 y nos sacaron. En esa época, creo que en el año 83, 84, hubo una huelga en el IPEN y él un poco apoya a los investigadores o a los profesionales y a los técnicos del IPEN. Y eso le costó que el presidente del IPEN de ese momento, que era un general del ejército, lo expulse de la institución. Él me cuenta que no tiene ningún resentimiento con este general, porque al contrario, cuando lo expulsan del IPEN, a él lo convocan de Alemania a estudiar allá unos temas de investigación sobre su especialidad, y de ahí también creo que viaja a Estados Unidos a hacer investigación sobre el mismo tema. Creo que estuvo cerca de 2 o 3 años en el extranjero haciendo investigación. El año 87, 88, el doctor Víctor Latorre es presidente del IPEN, y el doctor Víctor Latorre fue nuestro profesor de física en la UNI cuando éramos estudiantes. Y ya sabía que el doctor Montoya tenía el doctorado de Estado en física nuclear y lo convoca nuevamente para que regrese a trabajar en el IPEN. Él siempre ha tenido este amor por el Perú y venir a hacer cosas acá en el Perú. Él realmente tranquilamente hubiera podido quedarse en Francia, hubiera podido ser un científico, en realidad de renombre, estar muy, muy bien, en realidad, pero parece que desde un inicio él se da su cariño al país y querer hacer cosas acá en el país, entonces él venía. Desde un inicio fue un convencido de que la energía nuclear tenía mucho más campo de actividad en la parte civil o la parte, digamos, no necesariamente de aspectos de defensa o militares. Entonces, él también tenemos conocimiento de sus continuas luchas en convertir este instituto en una entidad que al final, digamos, justifique la inversión que se hizo y rinda beneficios al país. Del centro, final al fondo, está la puerta azul, es por donde se reciben los radioisótopos que se están generando en el reactor nuclear que hemos visto. Y de allí, por este corredor que se llama caliente, porque hay sustancias reactivas importantes, se reparten los radioisótopos a la derecha, en la celda de tratamiento de los radioisótopos, también a la izquierda hay otra similar, donde ya desde fuera, con brazos mecánicos, se hacen las combinaciones químicas como para sustraer el radioisótopo. Este radioisótopo que luego se va a mezclar con los agentes de radiodiagnóstico y hacer el radiofármaco. Las sustancias radioactivas que vienen del reactor nuclear son colocadas en este sistema de detección. Este es un equipo detector que detecta la radiación inducida por los neutrones que están en el centro del reactor. La radioactividad es medida por el detector y luego procesada por esta computadora. Estos equipos permiten al laboratorio de química hacer análisis muy minuciosos de las sustancias radiactivas, pero también, sobre todo, de los elementos que interesan conocer tanto en el campo del medio ambiente, de la arqueología, de la industria, es decir, de todos los campos de la ciencia y la tecnología que son necesarios estudiar con detalle en composición química, son estudiados en este laboratorio.
es el típico organizador de eventos, de sociedades. Participó desde muy joven cuando en la formación de la Sociedad de Física de acá de Perú. Es miembro de la Academia Nuclear también. Y siempre ha estado tratando de levantar, digamos, estas sociedades de una u otra forma y tratando de convencer a los asociados, a los amigos, para que también trabajen como él y levanten estas sociedades. Acá en el IPEN, cuando ingresé en el 82, comprendí que estábamos en otro mundo y que se trataba de resolver problemas reales del país, cosa que me parece razonable, aunque no debe ser excluyente, motivo por el cual me puse a verle la aplicación de la física nuclear a la solución de problemas concretos. Y allí, después de hacer un recorrido por el mundo mentalmente y algunos físicamente, algunos países físicamente visité, me di cuenta que había un campo fundamental para el país. Y creo que en algún momento usted también lo pensó e influyó para que algunos vayan por ese campo, que es la física médica. La aplicación de la física a la medicina. En concreto, el cálculo para hacer terapia del cáncer. Acá tenemos un equipo que sirve para verificar si el equipo de rayos X está bien colimado, que significa que apunta bien a donde uno tiene que tomar la imagen. Se pone una placa debajo, los rayos están bien colimados, se va a dar una imagen perfecta dentro del cuadrado que indica. Y si ponemos este dispositivo, tendríamos una sombra perfecta si es que está bien colimada. Acá se dibuja el pantallazo, los rayos que vienen de la fuente, este rectángulo. Y que vemos está totalmente desviado, no está en el centro, tendría que estar perfectamente encajando en el rectángulo de la placa. En este caso coincide más o menos de forma aceptable con el rectángulo de la placa metálica que hemos puesto allí. La importancia de este dispositivo es que nos permite verificar si es que los equipos de rayos X de cualquier laboratorio están bien colimados. Si no estuvieran y nos quieren tomar la imagen de un pulmón, no estarían apuntando al pulmón sino al costado, lo que obligaría a duplicar la dosis para tomar otra radiografía, y un aumento de dosis conlleva riesgo de cáncer innecesarios para el paciente. Existen normas internacionales donde nos dan niveles de referencia para cada tipo de examen que toman en radiología. Entonces lo que nosotros hacemos es verificar que esas dosis no sean superadas. Antes de hacer un control de calidad, los operadores de rayos X muchas veces desconocen de las dosis que ellos reciben, ¿no? Entonces es una tarea nuestra indicarles o darles una idea de la dosis recibida. Y ahí, doctor, la importancia que tiene el físico médico en este campo de la radiología, ¿no? Por otro lado, también es importante medir el tiempo de exposición, ¿no? Dependiendo de los exámenes es importante el tiempo de exposición. Por ejemplo, en el caso de radiología intervencionista, ¿no?, donde se hacen operaciones y donde se observan imágenes de órganos en movimiento, los equipos tienen que dar exposiciones a tiempos bastante cortos para tener buenas imágenes. Entonces el control de calidad, ¿no?, es importante para este tipo de equipos. Creo que la función del IPEN en ese sentido es fundamental porque protege la salud de los peruanos y los peruanos también tienen que ayudarnos a protegerlos. ¿En qué forma? Cada vez que vayan a un equipo de rayos X para sacarse una placa, tienen que verificar que el operador tiene una licencia como operador, pero también su equipo tiene una licencia de funcionamiento. Eso significaría que el IPEN habría llegado con estos equipos para verificar el buen funcionamiento de todo el sistema de rayos X que cuenta ese centro hospitalario. En IPEN tenemos muchos proyectos de desarrollo en ciencia y tecnología, fundamentalmente en el área nuclear,
y en ramas que son colaterales o afines a la energía nuclear y a las tecnologías avanzadas. Dentro de eso tenemos proyectos de biotecnología, por ejemplo, con biología molecular. Tenemos proyectos de materiales, desarrollo de materiales, nuevos materiales, y adicionalmente las otras actividades que actualmente desarrolla el IPEN y que ha venido desarrollando desde antes, como es la de producir radioisótopos para diversos usos, tanto en medicina como en industria y en otro tipo de aplicaciones en ciencia y otras ramas afines. Bueno, aparte de sus preocupaciones sobre la física médica, tiene también otra preocupación, que es ahora cómo estudiar qué fuerzas conducen a que hayan mutaciones genéticas en el ADN, qué fuerzas físicas o atómicas o moleculares han conducido a que hayan mutaciones genéticas, ¿no? Y eso él cree que ese estudio que él estaría haciendo con físicos y con biólogos podría darnos algunas luces sobre la evolución de los seres vivientes, ¿no? Modesto está realizando una buena labor en la institución, está tratando de cambiar la mentalidad, de tratar de realmente promocionar jóvenes con especialidad en física para que traten de desarrollar, utilizando el equipo que se tiene en el centro nuclear para que hagan investigación pura y aplicada. Por otro lado, también impulsa la creación o la asociación del mismo centro para realizar trabajos que tengan impacto nacional. Es el caso, por ejemplo, que le contaba, que el IPEN está asociado con una empresa nacional que hace ensayos no destructivos y en el cual se está realizando el control de calidad de las soldaduras del oleoducto Camisea, el gasoducto Camisea. Entonces esto es, digamos, un impulso muy fuerte del IPEN a la empresa privada para dar solución a un problema que es muy importante para el país, que el gas de Camisea llegue a las amas de casa, a los industriales y que se pueda exportar. Lo que finalmente me ha demostrado estos viajes al extranjero es que la formación que nosotros recibimos en la Universidad de Ingeniería y las peruanas en general es muy buena. Estamos entrenados para hacer buena ciencia. Y cuando estamos en el extranjero, al principio estamos un poco tímidos, pero pasa el tiempo y descubrimos que los científicos de allá no son ni peores ni mejores que nosotros, sino que podemos contribuir, ¿no? Pero sí también lo que he descubierto en ese campo es que acá en el Perú no le dan valor a esas cosas. O sea, no, los investigadores no son valorados, su trabajo no es tomado en cuenta, mientras que allá la valoración que le da la sociedad es inmensa. Acá nosotros los científicos en el Perú no nos toman en cuenta, pues, o sea, pasamos totalmente desapercibidos. Ese hecho creo yo que permite el crecimiento de la ciencia. Son cosas banales tal vez, pero los niños se dan cuenta que en esa sociedad valoran al científico. Acá no, pues entonces hay un desvío de las vocaciones. El desarrollo de un país va muy de la mano con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y un soporte muy fuerte en educación. Y ese soporte fuerte en educación, él estima de que tiene que ser desde la niñez. Entonces, esa preocupación de él, ese sentimiento de él mismo, hace que, creo que hace 10 años, él funda en su casa una escuela para niños, ¿no? Un centro de preparación científica y tecnológica para niños, ¿no? Que es el CEPRESID. Hace una escuela para niños, no de teoría, no de pizarra, sino de experimentos muy simples que él ya ha diseñado y que los tiene en su casa. El objetivo es buscar el interés de los niños, ¿no? O sea, niños de 7, 8, 9, 10 años. Ese es el interés principal. Pero también hace participar a adolescentes
inclusive algunos profesionales van ahí a participar, pero los hace de alguna manera competir. Y en algunas circunstancias, en algunos experimentos muy simples, los niños han resultado tener más astucia, más picardía en la solución de algunos problemas, ¿no? Que inclusive que algunos ya profesionales, ¿no? Entonces, eso a él lo alienta a seguir con esta tarea de buscar genios desde la niñez, ¿no? Desde aquí se hacen las combinaciones químicas necesarias y finalmente tenemos los radiofármacos, ¿no? Los radiofármacos que son de varios tipos. Acá esto es el tecnecio, acá tenemos samario, que sirve para el dolor, para calmar el dolor de huesos, para el cáncer de hueso. Y aquí tenemos otra más, la de molibdeno. Estas son laboratorios radioquímicos que hay que manipularlas con brazos mecánicos. Una vez que se producen los radiofármacos, se van a colocar en un almacén. De la celda que hemos visto salen las sustancias radioactivas. Esas sustancias radioactivas son traídas aquí en estos blindajes, son tubitos de plomo cerrados que no permite la salida de la radiación. Acá tenemos el producto, que son los radiofármacos que salen a los hospitales del país, que son 17 aproximadamente también, algunos al extranjero. En Modesto creo que debemos considerar varios aspectos en cuanto a su aporte a la ciencia y la tecnología. Una parte es su labor docente. Él desde hace mucho tiempo es docente, tanto en la Universidad Nacional de Ingeniería como en las maestrías conjuntas que hace IPEN con las diversas universidades. Ese es un aspecto. El otro aspecto ha sido siempre su labor de divulgación. Él ha participado activamente en periodismo científico-tecnológico y tiene una particularidad muy interesante que es la de los conceptos que son complejos, los pone de tal manera que sean entendibles para cualquier persona. Y esa es evidentemente una ventaja que él tiene en su labor periodística. Y como tal ha promovido mucho el desarrollo de la ciencia y tecnología y ha estado siempre llamando la atención de la poca importancia que los políticos, por ejemplo, dan a la ciencia y tecnología. Y una de sus metas es la de hacer que la ciencia y tecnología esté divulgada ampliamente, que convoque mucha gente y que finalmente sea de interés de los políticos, que normalmente ven solamente el corto o mediano plazo y en muchos casos no ven la proyección a largo plazo, que es evidentemente la proyección que tiene la ciencia y tecnología para el desarrollo de un país. Yo creo que hay que hacer más esfuerzo y una de las cosas que realmente son muy interesantes de lo que ha hecho Modesto es este encuentro internacional que lo hace 2 veces al año, en el cual da oportunidad a jóvenes a presentar trabajo, no solamente los físicos que viven acá o ingenieros que hacen investigación acá en el Perú, sino mayormente los físicos peruanos y no peruanos que están en el extranjero, que quieran venir y exponer sus trabajos,
que son de mucha importancia y aplicación acá en el quehacer nacional. Entonces, eso hay que seguirlo impulsando, hay que seguirlo ayudando, y para que mañana más tarde crezca esto y nosotros podamos tener una tecnología depurada que nos permita eso aplicar a la industria y a todo el quehacer nacional para poder sacar este país adelante. La gente común y corriente todavía no tiene la idea de la ciencia en forma completa, y algunos piensan que es una carrera de vocación, pero que no tiene gran futuro, ¿no? Científico, ¿de qué va a vivir? Yo creo que los niños que viven en esas familias no tienen una idea clara, ¿no?, del tema. En estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, el futuro es para los niños que se preparan en ciencia y tecnología, por la sencilla razón de que todo ahora es tecnología, desde la televisión, los faxes, el cable, los instrumentos médicos. Ya no tenemos como antes médicos que palpaban, medían, ahora es pura instrumentación. Y los científicos, mientras más conocimientos tienen en sus diversas disciplinas, van a tener mejor logros. O sea que aparte del placer de aprender cosas, los padres deben comprender que un científico es un profesional universal, globalizado, que pueden tener trabajo en cualquier parte del mundo además, porque no necesariamente tenemos que limitarnos a Perú. Yo creo que un físico puede trabajar en Japón y lo hace además, ¿no? Los científicos, cuando se preparan en el Perú, en la escuelita o en la universidad de ciencias, ese tiene un mundo entero a su disposición, siempre y cuando aprenda pues adecuadamente las bases científicas. Creo que por otro lado que este mensaje, que es concreto, real, no es utópico, debe hacer comprender a los padres de familia y a los niños que la mejor carrera que pueden tener en este momento es una carrera de ciencia, si quieren ver el mundo a su disposición. El tema, por otro lado, es ¿por qué estamos tan mal en ciencias? Primero, que tenemos una deficiencia en la formación de los profesores. Los profesores no saben ciencia, muy pocos son los que conocen. Yo he podido ver en la experiencia que he tenido como profesor, que incluso muchos profesores universitarios no saben lo que enseñan. Usted seguramente lo ha comprobado también. Y los profesores de secundaria menos. He visto decir cosas falsas delante del alumno. Y obviamente cuando el alumno descubre que era falso, pues pierde el respeto por los profesores. Creo que es necesario, primero, mejorar la educación. Y yo no soy de aquellos que hay que darnos más plata. No. La plata es necesaria, pero no se comienza por pedir más plata, se comienza por optimizar el sistema que se tiene actualmente. Un ejemplo concreto: el Instituto Peruano de Energía Nuclear, entre sus proyectos, tiene de dar enseñanza gratuita sobre los conceptos básicos de la física nuclear a todo el Perú. Gratis. Alguien me puede decir, bueno, ¿y los pasajes quién me paga? Bueno, que vengan pues los del barrio que nos rodea, en San Borja. Los profesores de todo San Borja y San Isidro vienen acá, nosotros les enseñamos gratis. Le he dicho al ministro respectivo de Educación, al viceministro más propiamente, que lo único que tiene que hacer el ministerio es invitarnos. Incluso nosotros podemos ir a las UCES a darle la preparación en ciencias básicas. Bueno, su trabajo que está haciendo en el IPEN ahora es importante por varias razones, ¿no? Primero, porque él está preocupado ahora con esta emergencia educativa en buscar una relación del IPEN con las universidades y con el Ministerio de Educación. Él trataría de buscar un convenio para poder formar, capacitar, actualizar a los profesores de educación secundaria, tanto de física, química, matemáticas y biología, capacitarlos a nivel de teoría y también a nivel experimental,
¿no? El IPEN tiene una infraestructura muy buena y tiene profesionales de muy alto nivel que puede aportar al sistema educativo del país. Lo que hacemos es identificar problemas. ¿Qué problemas tiene el Perú y cómo podemos participar en su solución? ¿Y qué problemas tenemos en el Perú? Hemos identificado, primero, que nuestras materias primas pierden cada vez más valor y muchas de ellas las estamos deteriorando. Productos naturales de igual forma. Un caso concreto, la alpaca. Somos el mayor productor de alpaca del mundo, pero no en calidad. La mejor lana de alpaca viene de Estados Unidos y de Australia. Y un kilo de buena lana cuesta $1000 y nosotros estamos vendiendo en masa por $100. Eso no puede ser. ¿A qué se debe eso? Que se ha descuidado la gestión científica de la alpaca y tenemos ahora un proyecto para mejorar la lana de alpaca genéticamente utilizando la biología molecular. Igual con el algodón. El algodón, imagínense que ahora estamos nosotros, bueno, los empresarios, los textileros peruanos están tratando de levantar los aranceles para la importación de algodón porque nosotros no producimos la mejor calidad de algodón por un deterioro en la gestión del algodón. Queremos reinvertir esto y decir, mejoremos genéticamente el algodón. Para ello tenemos necesidad de físicos, químicos y biólogos, todos en conjunto para resolver este problema. Tenemos también el problema de la madera, que vendemos a $100 un tremendo árbol, cuando en Estados Unidos ese árbol se convierte en $50.000 por el procesamiento de la madera, por el diseño, por el mueble. Podemos hacer, por lo menos en el instituto, un estudio de procesamiento de madera. Hemos contratado biólogos, químicos y físicos, entre los mejores del país, para atacar esos problemas. De modo que nuestros proyectos, además, tienen que ver con una multidisciplinaridad y multiinstitucional, porque estos problemas no los vamos a resolver solos, tiene que participar Agraria, la UNI, INIA. Tenemos que hacer la solución en forma óptima, utilizando recursos de todos. En el fondo lo que quiero decir es que los institutos y universidades deben optimizar sus recursos. Tenemos, usted lo sabe muy bien, cualquier cantidad de maestrías en física, cuando podemos hacer una sola de primerísima calidad, de nivel internacional. No es posible tener 3, 4 alumnos en cada universidad y tener 7 maestrías. Podemos tener una sola con 20 alumnos, los mejores, con los mejores profesores. Creo que entonces no estamos en la época de pedir dinero, sobre todo cuando el país no tiene, sino en optimizar lo que el Estado nos ha dado. Creo que esa es una parte muy importante que está haciendo el IPEN, porque tiene una maestría en física médica, una maestría en tecnología nuclear, la aplicación de las técnicas nucleares para resolver los problemas del país, convocando a los mejores alumnos, becándolos para que no se preocupen en otra cosa sino en estudiar, contratando profesores, trayendo expertos del mundo entero y sobre todo haciendo este tremendo encuentro científico internacional 2 veces al año con científicos que vienen de todo el mundo para que haya una mejor colaboración de nuestros amigos peruanos que se nos han quedado en el extranjero y que no tengo ningún sentimiento de reproche contra ellos porque uno vive donde se siente mejor. Yo me siento mejor en el Perú, pero lo que sí tenemos que hacer es que donde estemos podamos colaborar para la solución de problemas peruanos. Y no solamente peruanos, sino amigos del Perú, que usted conoce muchos, que están dispuestos a colaborar porque las fronteras se han borrado en ese sentido para la ciencia y para los problemas también, porque los problemas ambientales son de todo el mundo. De modo que, así es, de modo que la mejor invocación que le puedo dar a los chicos que puedan escuchar estas palabras es decirle: la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.